Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Como siempre, ya saben que si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos estado trabajando, en cualquier momento me pueden detener, ¿sí? Y ustedes recuerden que ustedes son más que nada los responsables de su aprendizaje, jóvenes. Es importante que cualquier pregunta, duda que tengan, la esgriman. No se queden con la duda. Esto, pues es más que nada para ustedes. No puede ser de otra forma. Bien. La clase pasada estuvimos trabajando con todo lo que tiene que ver con sumas inferiores y sumas superiores. En este contexto, algo que se vislumbra, pues lógicamente son algunas propiedades de las sumas. Hay muchas propiedades de las sumas superiores y sumas inferiores que podemos exponer aquí, pero sería alargar mucho el tema, ¿no? Entonces, solo estoy exponiendo algunas que me parecen relevantes y estas, pues lógicamente van en contexto con respecto a lo que sigue en lo sucesivo. Una de las cuestiones que vamos a tocar hoy es con respecto a la última proposición de la clase pasada, que era donde teníamos dos proposiciones, perdón, teníamos teníamos una función y teníamos dos particiones en un subconjunto X, y a partir de ahí veíamos qué ocurría con las sumas inferiores y las sumas superiores de las particiones dadas. Entonces, en ese contexto, pues se argumentó. Y hoy vamos a continuar con esto, pero a partir de un corolario que se desprende de esta proposición. Entonces, déjenme, les comparto pantalla. El corolario que se da después de la proposición que trabajamos la clase pasada, al final de la clase, por supuesto, se va a enfocar en algo muy semejante a lo que vimos, pero orientándose en particiones que son particiones cualesquiera y no necesariamente un refinamiento de la otra, que eso fue lo que al final argumentábamos en la proposición anterior. ¿Qué pasa entonces ahora si tenemos dos particiones? Una donde nos da un esquema del conjunto X y otra que nos da otro esquema. Entonces veamos de qué se trata. Vamos a tener aquí el corolario. Corolario, ¿sí? Es una función f. Es f, una función que va de x que está en Rn a R. Es una función acotada, o más bien una función definida en x medible, ¿sí? Y vamos a tener dos particiones, P1 y P2, particiones en X. Y son particiones arbitrarias, ¿eh? Particiones cualesquiera, o sea, no necesariamente, como les digo, una es eh, corolario de la otra. Simplemente son particiones y se da entonces la suma inferior con respecto de f es menor o igual a la suma superior de P2 o de la partición 2 en f. ¿Cómo haríamos la prueba de este teorema? Bueno, de este corolario. ¿Alguna idea, jóvenes? La idea principal
de hacer una demostración con respecto a esta opción, nos va a permitir ver lo siguiente. Ya por ahí habíamos discutido en clases pasadas qué ocurría con respecto a una partición, bueno, a dos particiones, donde no necesariamente una era partición de la otra, y de ahí surge una redefinición de lo que definimos como partición para entonces darnos cuenta que podíamos extraer una partición, o sea, de las dos particiones, extraer una partición y desde ahí ver que esa partición era un refinamiento de las otras dos, que es lo que les quiero decir. Se toma una partición, vamos a tomar una partición P3, ¿sí? Y esta partición, ¿cómo era? ¿Ustedes recuerdan? Era una partición que se definía así. Una P3 tal que P3, vamos a definirla así como el conjunto de las XKs, ¿sí? O la familia de las XKs con K que va de 1 a T, ¿sí? Y donde, para P1 teníamos que era XY, ¿sí? Con I que va desde 1 hasta L, ¿sí? Y P2 que va para los XJ, ¿sí? Con J que va de 1 a M. Y XK es igual a XY intersección XJ. Para todo K que va de 1 hasta T, que va de 1 a T. Y lógicamente pensando en algún I y en algún J, ¿sí? Que tengan esa cualidad. Entonces, estamos tomando conjuntos, en general los conjuntos adyacentes, así entre X y J, ya lo había yo explicado en una clase anterior, ¿sí? Y esta es la condición principal para formar una tercer partición. Y mostramos en aquella ocasión, ¿sí? Que P3, en este caso, era un refinamiento de P1 y al mismo tiempo era un refinamiento de P2, ¿sí? Eso lo podemos ver en el video anterior, en uno de los videos anteriores. Esto nos ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque dado la proposición anterior, nos remite a lo siguiente, que la suma inferior, P1, ¿sí? Es menor o igual a la suma superior de P3. Y la suma superior de P3, ¿sí? Es menor o igual a la suma superior de P2. Entonces, ya sabemos que, o más bien, esto se implica, o esto va a implicar que del hecho de saber que C de P3 es menor o igual a, o sea, la suma inferior es menor o igual a la suma superior, ¿sí? Esto no me lleva más que a una transitividad en donde la suma inferior de P1
de F es menor o igual a la suma superior de P2 en F. ¿Sí? Esto teniendo en cuenta la proposición anterior. ¿Dudas con esto, jóvenes? Ahora vamos a pasar a ver algo que es de cierta utilidad para lo que toca después, que son las propiedades de los números reales. Espero que hoy podamos terminar toda esta parte, ¿sí? De lo que antecede a las propiedades de la integral, para el día de mañana adentrarnos en esta sección. Bien. Antes hemos visto ya sumas inferiores y sumas superiores, pero no hemos ahondado en las consecuencias que puede tener cuando de alguna manera nosotros hacemos referencia a una serie de sumas inferiores y sumas superiores que nos lleven a lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Porque podemos tener diferentes, no diferentes, podemos tener una infinidad de particiones, ¿sí? Y esta infinidad de particiones, de alguna manera, ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto, pero ¿qué ocurre en el contexto general de las sumas inferiores y qué ocurre en el contexto general de las sumas superiores? ¿Ustedes qué recuerdan de esto, jóvenes? Tenemos aquí nuestro plano cartesiano, tenemos por acá nuestra función, tenemos nuestra función. ¿Qué, qué importante puede resultar? Esta función es una función en R2, pero es análogo a lo que vamos a ver en Rn, ¿sí? Entonces, supónganse que esto es Rn, supónganse que esto es Rn y este es R, por supuesto, ¿sí? Entonces, todo este segmento, ¿sí? Es un conjunto en general. Entonces, las particiones, tal cual las damos, hablando de particiones, y esto nada más es como tratándolo de ver en un contexto más simple, ¿sí? Pero que es totalmente análogo a lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es, ¿qué pasa cuando tenemos refinamientos? Un refinamiento con respecto a una partición y luego de ese refinamiento surge otro refinamiento, ¿sí? Pues lógicamente se nos están incrementando el número de particiones en el dominio de la función o en el dominio que nos interesa. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa con las sumas superiores y con las sumas inferiores? ¿Sí? Pues de alguna forma, vamos a ponerlo en este contexto, se generan una especie de rectángulos o de paralelepípedos, ¿sí? Que hacen algo así, por abajo, y por arriba hacen otra cosa semejante, que harán esto así, algo parecido, ¿sí? Hasta cubrir todo. Entonces, esto se me da en una partición. Si damos otra partición, pues lógicamente las sumas inferiores y las sumas superiores se van a ir aproximando a la función. En todo caso, se van aproximando a la superficie, tal cual lo hemos puesto en las clases anteriores. Este proceso me lleva a un punto en donde podemos pensar en el máximo de las sumas inferiores y en el ínfimo de las sumas
superiores. Bien, a ver, terminará en 10 minutos. La sesión va a terminar en 10 minutos. Nos dieron menos tiempo, pero bueno, vamos a tomarlo así. Son de 40 minutos estas sesiones. ¿Qué ocurre, jóvenes, con esto? Si tomamos el máximo de las sumas inferiores y tomamos el mínimo de las sumas superiores, ¿a qué estamos haciendo referencia? O sea, porque por arriba, ¿sí? O sea, por toda esta zona va a haber un refinamiento y todos los refinamientos que demos por arriba se van a ir aproximando a la función y por abajo igual. ¿Sí? Eso ya más o menos lo sabemos. Pero la idea principal aquí es, ¿qué pasa cuando extendemos este proceso infinitamente? O sea, este proceso de refinamiento. ¿Sí? A eso me refiero. Pues deberíamos acercarnos a la integral, ¿no? Deberíamos de acercarnos a la función. O sea, es decir, en este caso, sí tienes razón, a la integral, pero a lo que quiero yo llegar es al volumen, o sea, siendo un poco laxos, porque he estado hablando del volumen sin hacer la mención de que esto no es del todo correcto, pero hablemos del volumen para que se entienda. Entonces, el volumen inferior y el volumen superior de las sumas, tal cual lo hemos estado manejando, de alguna manera se van a aproximar al volumen de la integral, ¿sí? O al volumen debajo de la superficie o el área debajo de la curva, como lo vimos en cálculo 2. En este contexto, sí se van a ir aproximando. Entonces, va a llegar un punto en donde tenemos un supremo y un ínfimo. El supremo de las sumas inferiores, ¿sí? O sea, ustedes recuerdan que las sumas superiores van decreciendo y las sumas inferiores van creciendo, ¿sí? Entonces, los paralelepípedos que contienen, o sea, el primer grupo de paralelepípedos que contienen a las sumas superiores de la primera partición, van a contener al resto de todas las demás, al resto de todos los demás grupos de paralelepípedos que se den después de ir refinando una y otra vez. ¿Sí? Entonces esa contención se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Bueno, esa contención se va a ir refinando al grado de que se va a aproximar a la gráfica. Esto me lleva al punto en donde vamos a definir la integral inferior y la integral superior. La integral inferior la vamos a definir como el supremo, ¿sí? De las sumas inferiores, ¿sí? Lo vamos a definir así. La integral inferior va a ser definida como el supremo de las sumas inferiores de f, ¿sí? Y con una partición p en x. Y la suma superior, perdón, no la suma superior, la integral superior se va a definir como el ínfimo de las sumas superiores de f con p en x. Esto nada más como definición, ¿sí? Lógicamente tenemos una función que es medible, perdón, que es una función que está definida en x, ¿sí? En x medible, es acotada, ¿sí? Y tenemos una partición de x. Y lógicamente de ahí se pueden dar una serie de refinamientos que nos lleven a esta definición, por supuesto. ¿Qué podemos notar a partir de aquí, jóvenes?
Algo que se puede notar es que si tenemos, por un lado, una función f, ¿sí? Dada una partición, y tenemos la suma inferior, perdón, tenemos la suma inferior de p con respecto a f. ¿Esta cómo sería con respecto a la suma? No a la suma, perdón, a la integral inferior. Menor o igual. Exacto, porque de alguna manera estamos hablando de que la suma inferior es en esencia acotada por la integral inferior, dada la definición que acabamos de dar, que es el supremo de las sumas inferiores. Entonces, al ser el supremo, pues es la más grande, ¿no? Y las sumas superiores van a dar una relación análoga, pero inversa, ¿sí? Las sumas superiores. Una relación inversa con respecto a la integral superior. Y por último, ¿a dónde me lleva todo esto? ¿Qué pueden deducir ustedes a partir de aquí, jóvenes? Estar acotadas, ¿no? O sea, que la suma inferior es menor o igual a la integral inferior y esta a su vez es menor o igual a la integral superior, menor o igual a la suma superior. Exactamente. Tenemos esta desigualdad, ¿sí? ¿Por qué se da? Porque en algún punto las sumas inferiores van a estar siempre por debajo, ¿sí? De la superficie que estamos tratando de aproximar. Y las sumas superiores van a ir por arriba de la superficie que estamos tratando de aproximar. En ese contexto, pensando que existe por ahí una partición, ¿sí? Una partición P estrella, la voy a poner así, a hacer referencia a, existe una partición P estrella en donde la suma inferior de P estrella, ¿sí? De F es la más grande, o sea, es el supremo. Al final aparece y es el supremo. Y sobre esta misma partición P estrella, ¿sí? Aparece la suma superior de P estrella, ¿sí? Con respecto de F. Entonces, dadas las definiciones que hemos dado, vemos esta desigualdad, ¿sí? De ser estas equivalentes, pues se cumple ese criterio, ¿no? Y pues lógicamente no hay vuelta de hoja. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Todo bien. Ok, lo que sigue ahora es un teorema que vamos a definir como el criterio de integración. El criterio de integración dice lo siguiente, este es un teorema, este sí lo voy a poner completo. Vamos a tener una función f, sea f, una función que va de de x, que es un subconjunto de Rn en R, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos una función x en un x medible, una función en x medible, entonces f es integrable si y solo si el límite, cuando la norma de la partición P se aproxima a 0, de la suma superior de f, ¿sí? Menos la suma inferior de P en f. Y esto es igual a 0. ¿Cómo haríamos la demostración de este teorema? Ocurre algo similar a la
desigualdad triangular, pero para las restas, ¿no? Y utilizando las propiedades de los límites. Eh, pues una situación de estas con la desigualdad triangular. Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos cuando vemos este tipo de teoremas es que tenemos un sí, solo sí. En este contexto, lo que tenemos que decidir es para dónde vamos a ir, ¿no? Tenemos que hacer para un lado o para el otro, porque es de dos vías la demostración. Entonces, en el primer caso, podemos tomar el hecho de que f es integrable y lógicamente lo que se va a implicar es que el límite con respecto a la suma superior menos la suma inferior, cuando la norma de la partición tiende a cero, es igual a cero. Entonces, a partir de ahí, e incluyendo al hecho de que f es integrable, ¿sí? Como hipótesis, eso en teoría nos tiene que permitir demostrar esto de aquí, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente en cada una de las demostraciones. Eso es ya más de lógica, pero sí tienen que tenerlo claro, jóvenes. Es importante que cuando vean, primero definan ustedes bien hacia dónde se van a mover. Ahora, el otro caso es, tenemos una función que está definida en x medible y tenemos la desigualdad. Ese sería el regreso. Sí, pero tenemos el límite cuando la suma superior y la suma inferior son iguales a cero. Y a partir de ahí, eso sería también sería nuestra hipótesis y tendríamos que demostrar que f es integrable. Entonces, partamos del hecho de que vamos de ida, ¿sí? En este sentido, entonces tenemos que demostrar que a partir de que f es integrable, tomamos como hipótesis, ¿sí? El hecho de que f es integrable, ¿sí? Por demostrar que el límite, ¿sí? Cuando la norma de la partición se va a cero, ¿sí? La suma superior menos la suma inferior van a ser igual a cero. Entonces, partiendo de esto, vamos a tener la partición P, vamos a tener la partición, y esta partición en X para f integrable implica por la definición de integral, que para todo epsilon, ¿sí? Mayor a cero, tal que delta mayor a cero implica que la norma de la partición es menor a delta, entonces el valor absoluto de la suma de Riemann con respecto a P en F menos la integral es menor a epsilon. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la definición de integral a grandes rasgos. A partir de aquí, vamos a establecer lo siguiente. Tomamos esto de aquí, ¿sí? Tomamos esta desigualdad y por propiedades del valor absoluto que tenemos, lo que nos va a dar es lo siguiente, que la suma de Riemann con respecto de f, ¿sí?
es menor o igual y mayor o igual, por un lado, a epsilon más i, ¿sí? Y por otro lado, a i menos epsilon, ¿sí? Eso es por propiedades. ¿Qué le podemos añadir a esto, jóvenes? Tomando en cuenta ciertos factores. De entrada, por otro lado, ¿qué tenemos? Que la suma de Riemann con respecto a P en F, ¿sí? Es menor o igual a la suma superior con respecto a P y es mayor o igual a la suma inferior. ¿Qué más podemos deducir de aquí? Si estamos trabajando con epsilon, ¿sí? En esta parte, aquí, y lo queremos asociar de alguna manera con esto, ¿en qué nos tenemos que fijar, jóvenes? ¿En qué tenemos que poner la mirada para que haya una asociación entre estas dos desigualdades? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que las particiones nos permiten establecer a las sumas superiores y a las sumas inferiores como cotas, ¿sí? Y en consecuencia, si nosotros las asociamos con la integral, o tratamos de hacer una asociación de estas con la integral, será a través del límite, ¿sí? La integral, en esencia, para cuando calculamos el límite de la suma de Riemann, ¿sí? Va a ser igual a i. Entonces, la suma superior va a estar por encima y la suma inferior va a estar por abajo. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando nosotros le añadimos epsilon por la derecha y le añadimos eps y le quitamos epsilon por la izquierda, ¿sí? Tomamos una partición lo suficientemente refinada para que cuando nosotros demos esta epsilon, i menos epsilon sea mayor, sea menor o igual, ¿sí? A la suma inferior, perdón, sea menor estricta, no menor igual, sea menor estricta. Y por el otro lado, la suma superior tiene que ser menor o igual a i más epsilon. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le añadimos epsilon a i, en este caso le estamos quitando un cacho, entonces nuestra partición nos permite ver que las sumas inferiores, ¿sí? Las que van por abajo de la superficie con respecto a P están acotadas por este número, ¿sí? Y las sumas superiores están acotadas por este número, por arriba, ¿sí? Epsilon es lo suficientemente grande como para acotar a este y a este. ¿Sí está claro, jóvenes? No, ya para mí no me lo puedes repetir, por favor. Te lo voy a poner con un dibujo porque creo que va a quedar más claro así. Tenemos vamos a poner lo voy a poner con un dibujo muy sencillo en R2, pero tenemos nuestra partición que va por abajo, ¿sí? Suponte que es la que estamos esbozando esta y la que va por arriba.
algo así. O sea, el chiste es que se entienda. ¿Sí? Y cubrimos toda la función por arriba y por abajo. Está acotada por abajo por las sumas inferiores y por arriba por las sumas superiores que están en rojo y en azul respectivamente. Hay un número y, ¿sí? La integral pues está asociada a la función, ¿sí? Está asociada pues lógicamente a la función en sí, pero al área, en este caso pues sería el área, ¿no? Bajo la curva. Las sumas inferiores pues lógicamente se van aproximando y las sumas superiores se van aproximando unas por abajo y otras por arriba. Este epsilon es como si yo le pusiera un valor más a la función e hiciera esto por arriba. Nada más como un ejemplo, ¿sí? Y por abajo hiciera esto así. ¿Por qué? Porque es i más epsilon o menos epsilon. Entonces es epsilon para arriba y es epsilon para abajo. Entonces, en un punto que tú te tomes aquí, cuando tú des, este es f de x, ¿sí? En ese f de x, ya con la integral con respecto a x, ¿sí? Esto va a ser igual a i. Si tú le sumas epsilon, ¿sí? Te va a dar esta de aquí. Y si tú le restas epsilon, te va a dar la de abajo. Al final es la misma curva, pero con menos y más. No sé si lo alcanzas a ver. Ahora sí. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Para todos? Esa es la idea de esta desigualdad. ¿Sí? Que esta epsilon me acote por arriba y por abajo a las sumas superiores y sumas inferiores con respecto a la partición que estamos. Puede ser sobre cualquiera de las particiones, ¿sí? Pero nos enfocamos en una en particular y de ahí podemos generalizar. En este contexto, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos i menos epsilon, ¿sí? Lo voy a tomar como i menos epsilon medios. Y esto va a ser menor o igual a la suma inferior en P con respecto a F, ¿sí? Y por el otro lado me tomo a la, bueno, de aquí voy a implicar multiplicando por un menos 1 de ambos lados, que la menos la suma inferior de P con respecto a F, ¿sí? Es menor o igual a epsilon medios menos i. Sí, o sea, solamente multiplicamos por menos 1 de ambos lados, aquí y acá, y pues lógicamente se invierte la desigualdad. Nada más, eso es todo lo que hacemos en esta primera parte. Y en la siguiente, en lo que sigue, tomamos el otro lado de la desigualdad, ¿sí? Con respecto a la suma inferior y sumamos, perdón, sumamos SP, o sea, la suma superior con respecto a F, menos la suma inferior con respecto a F. Esto va a ser menor o igual, ¿sí? A epsilon medios menos i. Y por el otro lado va a ser más i más epsilon medios. Estamos tomando un epsilon, en este caso, pues lo parto a la mitad
para que quede lo siguiente. Lógicamente, la integral se hace 0 y me queda solamente epsilon. Y esta no es menor o igual, es menor estricta. ¿Sí? Porque está epsilon presente. En este contexto, pues lógicamente esto va a ser igual a epsilon. ¿Sí? Y ya lo tenemos. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué, jóvenes? Se concluye aquí porque de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, la suma superior y la suma inferior, así como la hemos tomado, es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y además es menor que epsilon. Entonces, esto lo puedo ver como el valor absoluto de la suma superior con respecto de f, ¿sí? Menos la suma inferior de p con respecto de f. Si yo a esto le resto el 0, pero no lo voy a hacer porque es orientarlo hacia el límite, ya tengo la delta. Entonces, en pocas palabras, tenemos que el límite, cuando la norma de la partición se aproxima a 0, ¿sí? La suma superior de p con respecto a f menos la suma inferior con respecto a f es igual a 0. Es igual a 0. ¿Sí? Eso nada más es para llegar a la suficiencia. Ahora vamos a demostrar la necesidad. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Con esta parte de la demostración. Vamos a suponer que todo está bien, entonces vamos a demostrar el regreso. Ahora, la idea principal es que tenemos la misma función en x medible y ahora nuestra hipótesis es que el límite ¿sí? Es nuestra hipótesis, valga la redundancia. ¿Cómo tomamos todo esto? Y tenemos que llegar lógicamente al supuesto de que f es integrable. Bueno, aquí vamos a tomar la última parte de la observación que dimos, ¿sí? Con respecto a la integral inferior y a la integral superior. Y ya con esto, no estamos diciendo que la función sea integrable. Vamos a tomar la integral inferior tal como la definimos, como el supremo, ¿sí? De las sumas inferiores y a la integral superior como el ínfimo de las sumas superiores. Y a partir de ahí tenemos que demostrar, pues lógicamente que f es integrable. Vamos a ver, entonces ahora vamos a demostrar el regreso. ¿Sí? Entonces, de la observación anterior, ¿sí? Tenemos que la suma inferior con respecto de p en f, ¿sí? Era menor o igual a la integral inferior. Esta es menor o igual a la integral superior, ¿sí? Y esta es menor o igual a la suma superior con respecto a p en f. Y esto es para toda p en x, o sea, para toda partición en x. Siempre se cumple esa condición. Teniendo esto, ahora vamos a hacer algo semejante a lo que hicimos en el caso anterior.
y vamos a tomar la integral, vamos a tomar las dos desigualdades y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la integral inferior, perdón, la integral superior. Ya sabemos que esta es menor o igual a la suma superior con respecto de f, ¿sí? Y por el otro lado vamos a multiplicar por un menos 1 a la integral inferior con respecto a la suma inferior de f. ¿Sí? Nada más estamos en este caso multiplicando por menos 1, o sea, este de aquí. Multiplicamos por menos 1, se da esa, se invierte la desigualdad. ¿Y qué es lo que tenemos? Si nosotros sumamos, es decir, si nosotros sumamos bueno, por otro lado, sabemos que la suma superior menos la suma inferior va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Sí, lo podemos ver en esta parte. Si nosotros la pasamos para acá restando, pues lógicamente esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Como se manifiesta aquí. Entonces, eso es el primer paso. El segundo paso es que esto lo podemos asociar con sus respectivas sumas superior e inferior. Entonces tenemos la suma superior en P de F menos la suma inferior de F en P. Ya esto por hipótesis, ¿sí? Sabemos que es 0 aplicando el límite, ¿sí? Nosotros aplicamos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿A dónde me lleva esto? Me lleva a que, por un lado, la integral inferior menos, perdón, la integral superior menos la integral inferior, ¿sí? Va a ser menor o igual que 0 también. Aquí me estoy brincando dos pasos, ¿sí? En esta parte le tengo que poner el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, y aquí también el límite de la norma de la partición tiende a 0, pero ya sabemos que el límite de la norma de la partición cuando tiende a 0 es esto, 0, por hipótesis, ¿sí? Entonces es por eso este 0. ¿Esto qué me va a implicar? Pues simplemente que la integral superior es igual a la integral inferior. ¿Y esto qué quiere decir, jóvenes? ¿Qué es lo que estamos aludiendo aquí? Que el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las superiores son el mismo. Exactamente. Entonces estamos en la integral, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la integral superior y la integral inferior, si esto ocurre cuando yo aplico el límite, ¿sí? Lo único que podemos concluir es que ambas integrales son la misma y es la integral. O sea, no estoy hablando ni de la integral superior ni de la integral inferior. Cuando yo hablo de la integral superior igual a la integral inferior, pues estoy hablando de la integral a secas, ¿sí? Nada más. Y en ese contexto, ¿a dónde voy? Lo único que nos queda por ver aquí, como lo hemos enunciado, es que tenemos la integral, ¿sí? Igual a la integral superior y a la integral inferior, ¿sí? No puede ser de otra forma, porque si son iguales ambas integrales, superior e inferior, estamos hablando de I. Y, como sabemos, valga la expresión, la suma superior, por otro lado, sabemos que la suma inferior de P con respecto a F, ¿sí? Es menor o igual a I, y esta es menor o igual a S de P en F.
¿sí? ¿Esto qué implicaciones tiene, jóvenes? Tiene implicaciones en el sentido donde si yo tomo, entonces si yo tomo a esta desigualdad, es decir, ahí menos la suma inferior de P en F. ¿Y por qué puedo tomar esta desigualdad? Muy sencillo, porque sustituyo esta I por esta, ¿sí? En pocas palabras, como tenemos esto, yo tomo esto, ¿sí? Por un lado, y esto va a ser menor o igual a la suma superior de P con respecto de F, menos la suma inferior con respecto de F. Sería como tomar este lado de la desigualdad y restarle menos la suma inferior, ¿no? En ambos lados. Pero esa sería la condición que me queda. Ahora, si yo aplico en ambos casos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿qué va a ocurrir en esta desigualdad? Si yo aplico el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, esto se me hace 0. ¿Sí? Entonces, al hacerse 0 eso, pues lo único que me queda es que el límite, ¿sí? Se va a implicar entonces que el límite cuando la norma de la partición de P tiende a 0 sería menos I. Déjenme borrar esto. Este sería mayor o igual a 0. Y estamos hablando de la suma inferior de P en F. Y este sería menor o igual a 0. A lo que llego, en conclusión, esto va a implicar que el límite, cuando la norma de la partición se aproxima a 0 de la suma inferior de P en F, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y análogamente podemos concluir que el límite, cuando la norma de la partición se aproxima a 0 de la suma superior de P en F, ¿sí? Es igual a, perdón, no es igual a 0, es igual a I. No puede ser, porque lo que va a ser igual a 0 es todo esto. Esto es lo que va a ser igual a 0. Entonces, despejando, vamos a tener estas desigualdades. Estas equivalencias, perdón. ¿Con esto qué concluyen ustedes, jóvenes? Si nosotros tenemos por un lado que la suma de Riemann es menor o igual a la suma superior y es mayor o igual a la suma inferior, cuando nosotros aplicamos los límites, ¿sí? ¿Qué estamos concluyendo? Vamos a tener el límite cuando la suma inferior de P es igual a I y el límite cuando la suma superior es igual a I por el límite de la suma de Riemann. Pues lógicamente el límite de la suma de Riemann de P en F es igual a I. Cuando la norma de la partición se va a 0. Y por eso F es integrable. ¿Sí? Y ya con esto concluimos un teorema que va a ser de suma importancia en lo sucesivo, ¿sí? Porque lo vamos a usar para varias cosas.
¿sí? Ya entrando en las próxima clase ya vamos a entrar, o sea, el día de mañana ya entramos a las propiedades. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Yo sí, me perdí cuando llegó a los límites de la inferior y la superior, igual es ahí, y ya no entendí cómo llegamos a lo de la suma de rima. Ah, muy fácil porque me lo saqué de la manga. No, no es cierto. Mira, tienes el límite cuando la norma de P tiende a 0, ¿sí? De la suma inferior, ya sabemos, eso es que es igual ahí y también la otra, ¿sí? Por analogía. Lo que estamos viendo es que si yo tengo esta desigualdad, cuando yo aplico los límites, ¿sí? Aplico el límite acá y el límite aquí y se lo aplico también acá. Entonces, el límite, pues lógicamente lo sustituyo por este valor, por un lado y por el otro. Entonces, el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann, que sería esta parte, ¿sí? Va a estar acotada por I por los dos lados. Entonces, pues no le queda más que ser igual a I. Por eso estamos afirmando que el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0 es igual a I, y a partir de eso concluimos que f es integrable. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna duda más, jóvenes? Con esto concluimos la clase de hoy, jóvenes. Cuídense, jóvenes, que tengan una excelente tarde y pues pásenla bien. Nos vemos. Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's